ensayos mecánicos. A ver, esperen, bueno, vemos los ensayos mecánicos y después vamos a ver el trabajo que tienen que hacer. Les comento que el trabajo que tienen que hacer, chicos, forma parte de la promoción. Yo creo que ya algo les expliqué a ustedes, que no solamente ahora se evalúa al alumno en la promoción, o para que ustedes promocionen o aprueben la materia, en los conocimientos, sino también en las competencias y en las capacidades y subcapacidades. Trabajo en grupo, investigación, elaboración de apuntes, elaboración de informes, es decir, que es completo. Por eso, desde entrada nomás, yo ya les voy a empezar a cargar trabajos que son obligación hacerlo, con fechas determinadas. ¿Qué van a Es hacer en decir, grupo, profe? Disculpe. puede hacer en grupo, no más de 3. Pueden ser en Perfecto. grupo porque yo lo que voy a... porque vos también se evalúa el trabajo de cooperación. Yo les explico por qué. Ya no existe el ingeniero genio que resolvía todos los problemas en una determinada situación, llamémosles en una fábrica. Generalmente hay ingenieros encargados, pero hay un trabajo corporativo de ingenieros. Uno tiene que aprender a trabajar en forma corporativa con otros ingenieros y tener la suficiente humildad para saber que algunos temas hay ingenieros que saben más que otros, hay unos que tienen más teoría, otros tienen más prácticas, y ustedes como futuros profesionales, como futuros ingenieros, tienen que también aprender a trabajar en grupo. Entonces eso también se evalúa, por eso no tengo problema en que el trabajo lo hagan en grupos. Lo que sí, en el trabajo me van a colocar los 3 que forman el grupo, y si utilizan una bibliografía distinta de la mía, me van a poner el enlace. ¿Por qué? Porque si esa bibliografía que ustedes encontraron tiene cosas que podamos agregarle a la materia, lo voy a utilizar también, porque es una manera de que trabajar colaborativamente, tanto el docente como el profesor. Es decir, yo puedo aportar y ustedes también pueden aportar. A lo mejor ustedes, esos días que andan iluminados, encuentran información que yo no la tengo, porque yo tampoco tengo toda la información, y sirve para que la cátedra y sus compañeros aprendan más. Es importante que también en el trabajo, si ustedes encontraron para elaborar el trabajo más información de la que yo le doy, que me pongan de dónde la sacaron para que yo vea si, primero, si es fidedigna, si es una información valedera, y después si realmente puede hacer un aporte a la cátedra. Entonces, sí, por eso es importante que también se trabaje en grupo. Bien, para hablar de ensayos mecánicos, fundamentalmente los ensayos mecánicos son destructivos. Es decir, todo ensayo mecánico es un ensayo destructivo. Cuando yo hablo de un ensayo destructivo, indudablemente yo tengo que... Profe, Sí. ¿el trabajo de qué se trata? Yo no quería, si querés lo cargo y lo vemos al trabajo para que se den una idea. Es sobre esto, es sobre todo esto que vamos a dar ahora. Es investigación sobre distintos los ensayos. Y preguntas qué tipo de ensayo le haría a determinados materiales. Te esperás un poquitito, vamos a hacer lo siguiente. Déjame un poquitito, esto se cargó 2 veces, voy a borrar esto. Yo lo tengo acá para enseñárselo, así que no tengo problema. Bien, este sería el trabajo. Es un trabajo que lo pueden hacer entre varios. Si ustedes van a ver, esto vamos a esperar que pase varias clases. Lo mismo yo se los voy a cargar, le vamos a dar para que sea cargado final. Le vamos a dar la primera semana de mayo, que es cuando nosotros vamos a estar terminando todos los temas. Y fundamentalmente el trabajo habla de los distintos tipos de ensayo. Fíjense que arrancamos con en cuál es una función de los ensayos, ahí es donde ustedes tendrían que explicar lo que estábamos hablando recién de los distintos tipos de ensayos. Clasificación, acá en la clasificación de los ensayos tienen que clasificarme la clasificación que les di yo, ensayos físicos, químicos. Yo a ver si le cargo un apunte que hice sobre eso, y después dentro de esos ensayos tienen los ensayos mecánicos o destructivos y los ensayos no destructivos. Y bueno, y acá uno de los primeros ensayos que vamos a ver es el ensayo de tracción. Ustedes van a poder sacar los datos, los van a poder sacar del PowerPoint y de un apunte y de un video que hay.
una escuela de una carrera de ingeniería mecánica de España, que es el video que he cargado, que vamos a ver si lo alcanzamos a ver hoy día. Y para cada uno de estos, ustedes tienen, todos estos son ensayos y preguntas referente a todo lo que es los ensayos. Y acá tienen esta parte, que previamente, yo la clase que viene voy a dar una explicación muy rápida de lo que son las durezas de los aceros. Estos son la clasificación, aquellos que ya cursaron conmigo. Hay una tabla de aceros, si ustedes buscan en el campo van a encontrar una parte que dice aceros y una parte que dice aceros norma SAE y tablas norma SAE, donde está esta clasificación. Todos los aceros, por ejemplo, que comienzan con 1 son aceros al carbono. A partir del 2 y en adelante, el 3, 4 y todos esos aceros, hasta el 9000, son aceros aliados. Estos números significan algo, significan la aleación. Son aceros al cromo-níquel, al cromo-vanadio, al cromo-molibdeno, al níquel-molibdeno, es decir, son aceros especiales que tienen estructura cristalina distinta del acero al carbono, que es el diagrama de hierro-carbono que ustedes están empezando a ver con el ingeniero Zulé. Eso es un diagrama, si ustedes le quieren llamar bifásico fundamentalmente, porque tiene hierro y carbono, el carbono no pasa del 2%, cuando pasa el 2% pasa a ser una fundición, menos del 2% es un acero al carbono. Esto está en la norma SAE en los aceros que tienen como índice, como primer dígito el 1. Y esto es el porcentaje, los dos últimos dígitos, porcentaje de carbono. Estos aceros que ven acá son aceros que ya no son al carbono, sino que tienen los últimos dos dígitos siempre son el porcentaje de carbono. Y el segundo dígito indica el porcentaje de otro elemento que tiene, que puede ser, este es acero al cromo-níquel, el porcentaje que tiene de cromo, tiene el 1% de cromo y el 1 de níquel, o puede ser el 1,2 de níquel y el 0,8 de cromo. Y lo que lo identifica como un acero al cromo-níquel es el 3. Es la familia de los aceros al cromo-níquel. Bueno, esto hay una tabla. Ya en la próxima clase la voy a explicar muy rápidamente porque después tengo una bolilla para que puedan hacer el práctico. Y después todo lo demás trata de aceros y trata acá las últimas preguntas, la 2 y la 13 es que lo vamos a charlar. Son aceros, ya es una situación problemática donde ustedes me tienen que decir qué tipo de ensayo utilizarían para determinar, por ejemplo, en este caso la fisura. Una culata es una tapa de cilindro. La fisura entre los asientos de las válvulas. Generalmente los asientos de las válvulas de admisión y escape de cualquier motor a explosión de combustión interna, que ustedes lo están viendo en Electromecánica 2, generalmente por la parte de abajo pasa la cámara de agua y después tienen lubricación. Y generalmente se rompe y se fisura y pasa el agua al aceite o el aceite al agua, depende cuál de los dos tiene mayor presión. Y a veces a simple vista no se ve la fisura, entonces se hace un ensayo con tintas penetrantes. Generalmente los mecánicos, en lugar de usar tintas penetrantes, cuando las tapas no son muy grandes, uno puede taparla toda abajo la tapa y se llena de querosén. El querosén tiene la particularidad de ser muy visible, es decir, por la fisura, ustedes la dejan bien sequita la tapa arriba, y el querosén tiene la particularidad de por capilaridad subir por la fisura, y a la otra mañana, cuando ustedes la van a ver la tapa, van a ver donde está la fisura, van a ver mojado de querosén. Entonces ustedes raspan y descubren la fisura que tiene, que a simple vista no se ve. Bueno, digamos, en ese caso el querosén sirve como una tinta para poder determinar la fisura. Y después le doy un material ferromagnético, qué tipo de ensayo conviene usar y por qué. Material ferromagnético, generalmente se puede usar partículas magnéticas. También vamos a ver que las partículas magnéticas, ¿qué son? Pieza tiene que ser un material que tenga propiedades magnéticas. ¿Qué significa que tiene propiedades magnéticas? Que ante la acción de que yo le acerque o lo transforme a través de una bobina en un imán artificial, se genera un campo magnético. Entonces, todo campo magnético, ustedes están viendo en física 2 las líneas de fuerza. Las líneas de fuerza
Es una representación, es un modelo, es una forma que el hombre encontró de determinar la mayor o menor intensidad de un campo magnético, eléctrico o gravitatorio, donde el vector intensidad de campo es tangente a las líneas de fuerza. Si eso tienen teoría y tienen teoría. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay una fisura en una determinada pieza, esas líneas se desvían y buscan por la superficie ir. Entonces, si ustedes les polvorean viruta muy finita, de por ejemplo la que saca cuando uno esmerila algo, viruta de hierro muy finita, y ustedes polvorean toda la pieza con esa viruta, ustedes van a ver que en un determinado lugar esa viruta se acumula. ¿Qué significa? Que la pieza que yo la estoy usando como un imán artificial, que ya van a ver hay un apunte mío sobre eso, que la convierto como si fuera el núcleo de una bobina, las líneas de fuerza salen a la superficie y vuelven a entrar a la pieza. Entonces, al salir a la superficie y volver a entrar a la pieza, cuando sale a la superficie, ¿qué hace? Me agrupa todas las virutas de hierro. Entonces yo ahí descubro que hay una fisura. Lo que yo no sé es si esa fisura es muy grande o muy chica. Ya para determinar el tamaño de la fisura ya tengo otro tipo de ensayo no destructivo que sería, por ejemplo, radiografía gamma o radiografías X. ¿Qué le saco? Una radiografía como le sacan a ustedes cuando se rompen un hueso. Exactamente igual. Es decir, saco una radiografía con una placa atrás y si hay una fisura me va a marcar una línea, me va a marcar una forma determinada más negra que toda la placa. Y ahí me está diciendo que hay una fisura. Bueno, eso sería más o menos en qué va a consistir el trabajo práctico que tienen que elevar. Lo vamos a dejar para la primera semana de mayo, la elevación, cuando ya terminemos de ver prácticamente todos los ensayos materiales. Si ustedes lo quieren ir haciendo, ensayos. Sí, profe. Bien, ensayos no destructivos. El primer ensayo no destructivo es el ensayo más común y que a lo mejor los que vienen de la escuela técnica lo han visto, que es el ensayo de tracción. El ensayo de tracción, la palabra misma lo indica, es un ensayo en el cual la probeta, son probetas normalizadas que tienen forma de dos copas invertidas, donde la probeta, dependiendo dónde se hace el ensayo, tiene un tamaño distinto, pero son siempre de la forma es la misma. En la parte superior y en la parte inferior tienen forma de copa, como lo vamos a ver ahora. No tienen ángulos de 90 grados para evitar que se creen tensiones cuando uno lo elabora. Tienen una terminación muy fina, porque si yo la terminación la hago gruesa o hago rayas con el torno, cuando yo hago una raya o la elaboro a la probeta, puedo generar tensiones, entonces se me puede romper ahí. Cuando yo el material que coloco o hago la probeta es homogéneo, teóricamente la probeta yo la tengo dividida en partes iguales, la parte que va a ser sometida a tracción, se me tiene que romper en el medio la probeta o prácticamente en el centro. Si se me rompe en un lugar que no sea el centro, yo lo tengo que desechar ese material porque significa que no es homogéneo el material. Es decir, que ya el solo hecho donde se me rompe la probeta me dice si el material sirve o no sirve. Después tengo una serie de mediciones que yo hago en base a la máquina de tracción. Pero a priori, yo si cuando le aplico la fuerza para que traccione la probeta se me rompe en cualquier lado, menos en el centro, ya descarto ese material porque ese material, es decir, ¿qué es lo que yo hago? Yo tomo barras o un material determinado o material de construcción y yo quiero saber qué resistencia tiene la tracción. La resistencia a la tracción me va a determinar tensión de esfuerzo a la tracción, me va a determinar tensión de fluencia que vamos a ver, va a determinar la tensión al 0,3 de fluencia, la tensión de rotura y después me va a determinar lo que se llama estricción y extrusión, que es en el momento que la probeta pierde espesor donde se va a romper, se enangosta y se rompe. Ahí tengo el clivaje y tengo la parte donde la probeta se empieza a estirar, como a estirar, y voy a tener dos partes bien definidas, una parte pulida y una parte áspera. La parte pulida es
la parte que se va rompiendo, y al irse rompiendo es como que los granos se van rozando entre sí, se va puliendo. Cuando la resistencia de la probeta disminuye a tal punto que lo vence la máquina, la parte que yo veo áspera es la parte que se arranca, es decir, que no se ha ido rompiendo de poco, sino que directamente, y eso lo vemos en la curva de tracción. Generalmente lo que yo mido es tensión, yo utilizo sigma. En algunos libros la tensión utilizan la S, S1, S2, yo sigo utilizando, y es la carga aplicada sobre la sección que yo aplico la carga. Y de alguna manera, acá en este dibujito está cuando yo aplico la fuerza, ¿cierto? Esto sería un dibujito de qué es la tracción. Los materiales poseen una serie de características entre las cuales se destacan las propiedades mecánicas tales como. Es decir, cuando yo voy a hacer un ensayo mecánico, lo que yo quiero determinar son estas propiedades. Por eso existen distintos ensayos. Yo con un solo ensayo no puedo determinar todas las propiedades. Pero ustedes, cuando hicimos el de saberes previos, se encontraron muchos de estos nombres que ustedes tenían que decir qué es lo que era. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo cuando hago los ensayos, yo determino todas estas propiedades, es decir, con varios tipos de ensayos, no con un tipo de ensayo, toda esta propiedad: ductibilidad material, maleabilidad, resistencia, dureza, tenacidad. Existen ensayos que permiten determinar el comportamiento de un material ante la aplicación de una carga. Los resultados de estas pruebas constituyen las propiedades mecánicas del material. Es conveniente entonces aclarar algún significado de estos términos. ¿Qué es lo que sucede? Yo puedo hacer un ensayo y lo puedo dividir dentro de los ensayos mecánicos en dos tipos de ensayos. Un ensayo que se llama estático, porque la velocidad con que yo le aplico la carga tiende a cero, es decir, que sería el caso de la tracción, yo le voy aplicando de a poquito la carga, entonces la velocidad tiende a ser cero. Pero existen otros ensayos de tipo mecánico que son dinámicos, como puede ser el martillo de Isot o el martillo de Charpy, donde yo golpeo la pieza, es decir, es un martillo, es un péndulo que tiene un martillo con una forma determinada y la probeta está en la parte inferior. Entonces yo utilizo la energía potencial de ese martillo que está a una determinada altura. Cuando golpea la probeta la rompe, entonces parte de la energía potencial que tiene ese martillo que está a una determinada altura la gasta en romper la probeta. Esa diferencia se mide en lo que se llama resiliencia y directamente una aguja me marca la resiliencia y eso me permite determinar cómo resiste ese material a determinados impactos. Es decir, que es un ensayo muy particular. Es decir, que ya empezamos a hacer división dentro de los propios ensayos, ensayos que son directamente dinámicos, donde yo utilizo velocidad, utilizo aceleración, y otros ensayos que son estáticos, y se llaman estáticos no porque se estén quietos, sino porque la velocidad con que yo lo aplico es muy lenta. Entonces, yo puedo dividir en ensayos estáticos y ensayos dinámicos. Acá tienen las definiciones. ¿Qué es ductibilidad? Que yo se los pregunté en los saberes propios. Capacidad que tiene un material para deformarse sin romperse, cuando está sometido a esfuerzo de tracción. Por ejemplo, el estirado de un alambre. Ustedes toman determinado alambre. ¿Qué diferencia tiene un alambre galvanizado común a un alambre galvanizado acerado? Y que el galvanizado común, que sería el alambre que generalmente conocemos de fardo, pero que está galvanizado, se va a estirar un poco más que el acerado. El acerado se va a romper y ustedes van a ver que la rotura es brusca y es como que se arranca. El otro es como que se va estirando y entonces aparecen, en ese estirado aparecen dos zonas bien definidas, una zona bien brillante y la otra zona de grano grueso, que es donde se termina de arrancar. Es decir, que ya ahí estoy teniendo concepto de ductibilidad. No es lo mismo estirar un caño, lo hacemos bien gráfico. Yo si tomo una barra de estaño y le aplico una tracción, lo más posible es que se estire un poquito, ¿sí o no? Se estira un poco, porque es dúctil. Pero si yo agarro una barra de acero, no la voy a estirar.
le voy a aplicar tensión hasta que directamente va a hacer una explosión y se va a partir. Se va a cortar directamente la barra. Ahí tienen diferencia bien clara lo que es ductibilidad de un material. Maleabilidad. ¿Qué es la maleabilidad? Capacidad que presenta el material para soportar deformación sin rotura sometido a compresión. Caso de forja o laminado. Es decir, cuando yo tomo un material, se los doy con un ejemplo más simple. No tomemos un material. ¿Qué hace la mamá, la abuela, cuando está preparando la masa para los fideos y la pone en la pasta linda? Si la masa no tiene la consistencia determinada, pasa por los rodillos de la pastelina y ¿qué pasa? Sale como agrietada. Entonces la vuelve a pasar, le agrega más harina, la vuelve a amasar y la vuelve a pasar y cuando sale entera recién la pasa por el rodillo de los fideos, ¿sí? Bueno, cuando yo lamino es lo mismo, nada más que es material. Los granos no tienen la suficiente cohesión, las estructuras cristalinas, para que cuando yo los someto a una presión mantenga cierta cohesión y no aparezcan fisuras. En resumidas cuentas, esa es la maleabilidad. Por eso habla de lo que es forja y laminado, porque ahí se trabaja con esa propiedad de los materiales. Es decir, yo puedo laminar un material que es maleable, un material que es muy duro, yo no lo puedo laminar, no se puede laminar. Por eso inclusive para el laminado, ya van a ver el año que viene en tecnología mecánica conmigo, los materiales tienen cierta característica y los rodillos que laminan también tienen cierta característica. Elasticidad. Bueno, no hace mucha falta que explique qué es la elasticidad. Un material es elástico cuando yo, una vez que le deje de aplicar la fuerza que lo estoy destinando, ¿cierto? Vuelve a su estado normal. Un material no elástico cuando yo le aplico, por ejemplo, una fuerza de tracción, suelto y queda en el lugar donde yo dejé de aplicar la fuerza, es decir, queda estirado el material. En ese caso es plástico. Justo lo inverso. Cuando uno hace el ensayo de tracción, una de las cosas que determina es la parte de elasticidad y plasticidad de un material. Dureza. La mayor o menor resistencia que ofrece un material a ser penetrado. Les doy dos ejemplos. Si ustedes toman un pequeño punzón, que en este caso se llama durómetro, y tiene características especiales, vamos a ver que hay varios tipos de durómetros. El durómetro Brinner, el durómetro Vickers, el Rockwell, son durómetros que tienen determinados tipos de penetradores. Si ustedes tienen una barrita de estaño, la toman con un clavo, la golpean, van a ver que le van a hacer una perforación. Ahora, si ustedes esa barrita, en lugar de ser de estaño, es de un hierro de construcción, trátenlo de hacerle el mismo agujerito que le hicieron con el clavo al estaño. No lo pueden hacer. Bueno, entonces la dureza yo la puedo definir como la mayor o menor resistencia de un material a ser penetrado. Resistencia, se definen varias. Por ejemplo, resistencia a la tracción, cuando yo estoy traccionando, como decía recién, aplico dos fuerzas en sentido contrario, pero también existe resistencia a la compresión, que es el efecto contrario. Es decir, en lugar de aplicar dos fuerzas en sentido contrario, aplico dos fuerzas que tienen la misma dirección, pero sentido contrario, pero opuestos. Entonces yo, en lugar de estirar, lo trato se me tiende a formar como un tambor. Ya vamos a ver un ejemplo de compresión. Y fragilidad, lo opuesto a ductibilidad. Es decir, que el plomo era dúctil, el acero es frágil. Es decir, resiste mucho, pero cuando se rompe frágil. Un vidrio es frágil, un plástico es dúctil. ¿Está claro? Bien, profe. Sí, profe. Les va quedando claro, que fueron las preguntas que yo le hice en los saberes previos. Bueno, ahora las tienen contestadas. Tenacidad es la energía absorbida por el material durante el proceso de deformación y ruptura. Está directamente relacionado con la resistencia y la ductibilidad. Por ejemplo, el vidrio, el hierro fundido y el acero endurecido son poco tenaces, porque su ductibilidad son muy bajas. En algunos casos, casi el acero, aunque tiene una buena resistencia, bastante duro. Un metal como el cobre es bastante tenaz.
pues tiene una buena resistencia y buena ductibilidad. Mientras que una goma de mascar tiene menos tenacidad, ya que aunque la ductibilidad es enorme, su resistencia es muy baja. Creo que en la definición que he puesto está claro lo que es la tenacidad, ¿no? ¿Alguna duda? No, profe. Ya no. De vez en cuando tengan alguna duda, si me dejan tomar un mate, chicos. Bien, seguimos. Plasticidad. Es la habilidad de un material para adoptar nuevas formas bajo la presión y retener esa nueva forma. El rango de adaptación puede variar considerando de acuerdo con el material y sus condiciones. Esfuerzo es la fuerza aplicada por unidad de área. Acá tienen 3 ejemplos. Ustedes están viendo estabilidad. Esto lo están viendo. Tensión, esto es tracción. Flexión, voladizo. Esto está en voladizo. Esto flexiona. ¿Dónde tengo flexión? En el... ¿cómo es que se llama que se utiliza en las piletas de natación para cuando uno se larga la pileta de natación? El trampolín. El trampolín. El trampolín pues, generalmente funciona en la flexión. Se flexiona y después les devuelve la energía con la cual ustedes se tiran. ¿Está bien? Compresión es exactamente lo inverso de la tensión y el esfuerzo cortante sería el esfuerzo que se produce a 45 grados generalmente, por eso está marcado acá. Por eso cuando ustedes, cuando hay un temblor, generalmente lo que se mira en las casas, los esfuerzos cortantes, y en las paredes, cuando hay un temblor muy grande, generalmente las paredes que tienen problemas o los edificios que tienen problemas, los esfuerzos de mayor peligro y para que ese edificio pueda caerse o tenga probabilidad de caerse son los que están en las grietas a 45 grados. Es decir, las grietas a 45 grados generalmente están hablando de un esfuerzo de corte. El esfuerzo cortante, lo más común es el de la tijera. El que hace una tijera sobre una chapa o sobre un papel es un esfuerzo de corte neto, un esfuerzo de corte. Bueno, ensayos mecánicos, tensión, dureza, torsión, fractura, fatiga, creep, impacto de fractura y, bueno, y acá está en inglés. ¿Y de qué depende? De la composición, ahí hablamos un poquitito de los aceros que hablamos recién, cómo está compuesto. No es lo mismo, como yo le decía, un acero que tiene distribuido átomos de carbono y átomos de hierro, a un acero que aparte de los átomos de carbono en su microestructura cristalina, estamos en la parte de acá abajo, tiene algunos átomos de cromo, níquel distribuidos en forma homogénea en todo el material, porque esos átomos le dan características y enlaces particulares a la estructura que permite que su resistencia, por ejemplo, los al cromo níquel son muy resistentes a la fatiga, por ejemplo. La fatiga son esfuerzos repetitivos de flexión, por ejemplo, flexión y compresión, donde ustedes me dicen que puede haber un esfuerzo, por ejemplo, en un palier de un camión o de una camioneta que va muy cargada. En una vuelta, la parte que está a tracción pasa a compresión y la parte que está a compresión pasa a tracción. Esos son repetitivos. Ustedes imaginen las vueltas que da un palier cuando una camioneta va andando. Y al cabo de un tiempo, cuando se sale de los rangos naturales, el material se fatiga. Fue lo que le pasó a la suspensión delantera de Senna cuando se mató. La fatiga generalmente es muy difícil determinarla en una pieza construida, porque generalmente suele empezar de adentro hacia afuera. ¿Y cómo se da cuenta uno que un material se ha fatigado? Porque donde empieza la fatiga, ustedes van a encontrar, inclusive en un palier de una camioneta o de un camión que se ha cortado, ustedes van a ver una cosa bien pulida, que es donde empezó el proceso de fatiga, y después una parte, como yo les explicaba, de grano arrancado, que es cuando pierde la resistencia del material y termina colapsando. Profe, una pregunta Sí. sobre eso.
como dice usted que es muy difícil darse cuenta, cuando usted dice que podemos encontrar la pieza bien pulida, cuando la pieza ya la vemos del exterior así pulida es porque está ya a punto de romperse o digamos le quedaría un tiempo. No, en ese caso la única manera es haciéndole una radiografía. El hecho de que esté Ajá. pulida afuera no se puede ser desgaste. Lo que puede ser que si una pieza que ha tenido un tratamiento especial, por ejemplo, vamos a un ejemplo particular, árbol de leva, de una moto, de un auto, cigüeñal. Generalmente son de hierro fundido, pero tienen un tratamiento que se llama nitrurado. El nitrurado es un tratamiento superficial. El nitruro es nitrógeno que se hace en una cámara especial donde se coloca el cigüeñal o se coloca el árbol de leva y hay amoníaco, NH3, en forma gaseosa. El amoníaco tiene la particularidad que a alta temperatura se descompone en hidrógeno gaseoso y nitrógeno gaseoso. El nitrógeno gaseoso absorbe los metales y forma lo que se llaman los nitruros. Se depositan sobre los muñones del cigüeñal y le da una dureza extrema, que es lo que se hace cuando uno va a rectificar un cigüeñal que está fuera de medida. Que está fuera de medida significa que está fuera de estándar. Ustedes saben que los cigüeñales de los motores y los árboles de levas tienen medidas estándar para los cuales fueron calculados. Cuando uno los funde o tiene mucho desgaste, pierden esa medida estándar. Yo antes de rectificarlo le hago un ensayo no destructivo, como puedo usar con un MagnaFlu, con una radiografía, para asegurarme que no tenga ninguna trizadura interna. Luego lo nitruro, por eso se llama nitruración, o por ahí vas a rectificar y dicen, mira, para poderlo rectificar primero lo vamos a tener que nitrurar. El nitrurado es un depósito y se hace en una cámara especial a una temperatura determinada, donde se deposita, es decir, el nitrógeno captura metales, forma nitruro y eso se depositan en los muñones. Muñones se llama donde trabajan las bielas y donde asienten en el bloc, el cigüeñal. Y después recién se lo rectifica y se lo lleva a la medida estándar para ponerle los casquillos, que es el buje por el cual se lubrica. ¿Está bien? Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Me fui de la pregunta, pero ¿qué fue lo que vos me preguntaste? No, eso, o sea, como usted dice que es difícil verlo No, y no, como solamente siempre, con radiografía, porque claro, puede como ser que siempre sea... empieza de adentro hacia afuera, en el momento que la pieza esté pulida es porque adentro prácticamente ya está No, no destruido, digamos. necesariamente, no necesariamente, no necesariamente. La única Entiendo. manera para poder saber si hay una trizadura interna es si es un material ferromagnético a través de corrientes parásitas o a través de lo que serían, digamos, de partículas magnéticas. Y si no, Sí, yo personalmente, ultrasonido o rayo X o rayo gamma, que es una radiografía directamente. sí, Es sí, la única sí. manera de verlo adentro, porque ¿qué pasa? Una fisura que es aire. La fisura en última instancia, por más que esté pegado, o la radiografía que capta, que el material existe una discontinuidad microscópica adentro, pero que en última instancia es aire lo que hay. Entonces pasa, tanto los rayos X como los rayos gamma son rayos que tienen de alta energía. Entonces la energía pasa por esa fisura y te revela la placa que está atrás, que es la placa de la radiografía que a uno le saca normalmente del hueso, y te lo marca la línea. Generalmente cuando se hace la radiografía lo que se hace es la pieza la va girando cada 45 grados, porque vos si te toca que los rayos tienen el mismo sentido de la fisura no la ves. Entonces vos lo que tenés que hacer es ir girando la pieza y sacar varias radiografías con distintos ángulos. Cuestión que si está fisurada en algún ángulo te va a aparecer la fisura. Porque si la fisura está en forma paralela al sentido que vos emitís los rayos, no la ves. Puede pasar disimulada. En cambio, si vos la vas girando la pieza, en algún momento va a estar cruzada con respecto a los rayos, entonces los rayos te la van a detectar. ¿Sí? Sí, profe. ¿Queda claro eso? Eso lo vamos a ver en Sí, particular sí. cuando veamos ensayo no destructivo. Bueno, nosotros tenemos una maquinita de tracción que cuando ustedes han entrado al laboratorio, bueno, ustedes no han entrado. A lo Profe, mejor yo tengo una duda. sí, yo tengo un montón, pero no Este, importa.
Ahí de paso lo dejo todo mate. Bueno, sí, Del crepe. sí, el crepe. Yo Sí. yo entiendo que es con la deformación en el tiempo, con la temperatura, pero no sé si eso es todo lo que es crepe, porque No, es después un está la poquito más que pregunta eso, y pero el concepto empieza por la deformación por las variaciones de temperatura en el tiempo. Las variables son el tiempo y la temperatura. A partir de ahí y el- aparece el concepto de cripto. Está en un apunte mío, está. Si vos ves los apuntes, que yo se los voy a abrir, porque los tenía todos, creo que no los pueden abrir los apuntes todavía. Porque acá tengo uno, yo por eso, pero como tiene sí, gráfica, sí, lo sí. leo y todavía no lo termino de entender. Sí, sí. Yo lo que les aconsejo cuando ustedes vean algún apunte mío o algún paper que yo he encontrado, porque hay apuntes que son míos, hay otros que son paper que yo he encontrado, que generalmente me interesan y que sirven. Yo les aconsejo que primero le den una leída general. Primero leanlo todo y después recién que lo lean todo y que se den una idea de qué se trata el tema, vayan a buscar la parte central. No vayan leyendo y marcando a primera vista. Primero léanlo todo, porque eso a uno le da la idea de todo, de qué trata el tema, porque por ahí el título a uno lo engaña. Entonces, lo más conveniente es cuando uno encuentra un artículo, lo lee todo y ahí a uno le da la idea integral, la idea global de qué se trata el tema, entonces ahí te puede orientar si es realmente lo que están buscando. Y después sí ya van al hueso, ¿no? Y ahí ya van a buscar lo que ustedes necesitan. Y a veces hay muchos artículos que es mucha guitarreada. Pasó con la vacuna, por ejemplo, que todo el mundo hablaba de que la vacuna, la Sputnik 5 de Rusia, que no había sido aprobada, pero nadie sabe cómo es el tema de la aprobación de la vacuna. Ni nadie sabe cómo se aprueban y cómo se sacan los papers de aprobación de cualquier invento científico. Todo eso tiene, y eso para que a ustedes les sirva, se los comento muy rápidamente. Cuando se hace un descubrimiento y se hace la prueba de algo, eso va a un comité de científicos, que puede ser la revista La Lancet, la revista que ahora publicó. Son revistas científicas de mucho prestigio a nivel mundial, donde uno, para poder escribir un paper significa una nota, un escrito, un informe científico que uno hace, para darle validez y poderlo publicar, generalmente esa revista, que no es una revista, realmente es un comité, lo envía a los principales científicos y referentes a nivel mundial de ese tema. Esos referentes mundiales elaboran un informe sobre eso que ha mandado la revista o ese comité, y eso vuelve, todos esos informes vuelven al comité. Ese comité se reúne y encuentra los puntos comunes que han enviado todos esos científicos y recién se hace la publicación. Por eso hay publicaciones de algunas vacunas que se han demorado, no porque no se hayan hecho los procedimientos adecuados, sino porque el procedimiento antes de la publicación tiene un proceso, un protocolo que hay que cumplir. Ya cuando sale en esa revista es que realmente cumple con las condiciones que dice. Por eso yo, cuando escuchaba a los periodistas hablar de las vacunas, que nadie publicaba nada, decía, esto no tienen ni idea de lo que están hablando. Porque no es que vos inventás algo y lo publicás y todo el mundo tiene que enterarse. Todo eso pasa por un tamiz científico. Y ese tamiz científico es muy duro, porque va a un comité, de ese comité va a los expertos, los que más saben del tema, vuelve al comité y después busca ese comité los puntos en común, y recién, si encuentra puntos en común, sale la publicación. Eso para que sepan el tema, por qué el tema de la vacuna para mí eran todas estupideces lo que hablaban. Bien, esto sería un resumen muy simple de qué sería una máquina de tracción. Vamos a ver si está en el otro. Bueno, esta es una máquina de tracción. Bueno, esta es la probeta típica. Ya después, en todo caso, volvemos. Esta es la probeta típica. Fíjense que lo que yo les decía tiene la forma de copa. Es acá donde se toma de las morsas o de las tomas de la máquina de tracción. Pero realmente
donde se tiene que romper es en esta parte, y fundamentalmente acá en el centro, la probeta. Esto, fíjense, acá realmente tiene que ir redondeado, acá no está redondeado, ¿por qué? Porque si yo esto tengo ángulos muy cerrados, yo cuando la construyo la probeta genero tensión, entonces a mí se me puede romper acá, y no puede ser representativa la medida que yo haga de la tracción. ¿Por qué? Porque yo cometí un error cuando construí la probeta. Esta sería una probeta estándar. Esta probeta, las medidas americanas, las rusas, las canadienses y las españolas, y no me acuerdo qué otras, son distintas, las medidas, pero la forma de la probeta es la misma. Y otro tipo de probeta, la probeta, uno toma un trozo de hierro común, como puede ser un hierro del 8, un hierro del 10, un hierro del 12, y le hace un ensayo de tracción también. Está normalizado el ensayo de tracción también para el hierro tal cual está, sin transformarlo en probeta. La máquina de tracción no es ni más ni menos que esto, una máquina de tracción, ¿cierto? Inclusive algunas probetas son roscadas. Estas son las morsas, ahora me acordé, estas son las morsas con las que se tracciona o con las que se enrosca la probeta, y esto tracciona hacia arriba y tracciona hacia abajo. Generalmente este sistema es hidráulico, es una prensa hidráulica que funciona al revés, y la medida, el manómetro, en lugar de marcar presión, marca carga por unidad de superficie, y después tiene un sistema por el cual eso lo transmite. Hoy día una computadora, nosotros lo tenemos una pequeña maquinita de tracción, a una computadora que me va dibujando la curva, que ya la vamos a ver en la próxima clase, cuál es la curva de tracción de una probeta. Tiene una parte elástica que cumple con la ley de Hooke, ¿cierto? Que la tensión aplicada es directamente proporcional al módulo de elasticidad por la deformación unitaria, que es lo que ustedes conocen como sigma igual a epsilon por E, o es E por epsilon, es el módulo de elasticidad, todo en mayúscula. Bueno, estas son maquinitas de tracción, la nuestra es mucho más chiquita que esta, pero funciona exactamente igual. Acá está lo que yo le decía, el manómetro, bueno, esta es la computadora, y a estas son máquinas de tracción modernas. Fíjense que ya están conectadas a una computadora. La que nosotros tenemos es mucho más chiquitita, la computadora es igual, lo que es chiquitito es esto, porque está si ustedes han entrado al laboratorio la van a ver en una caja de vidrio, la tengo colocada. Pero funciona exactamente igual. Y una maquinita de tracción y torsión, es decir, que no solamente me mide, y están las probetitas de aluminio, de plástico, de acero, no solamente me mide tracción, sino también me mide torsión, y me lo va dibujando en la computadora. Si volvemos este año a clases presenciales, la vamos a hacer andar a la máquina de tracción y torsión. Bien, bueno, ahí tiene lo que yo les decía, probetas normalizadas. Se dan cuenta que las formas son iguales, lo que son distintas son las medidas, ¿ves? Son distintas probetas. Las formas son iguales, las medidas son distintas.